Vamos a dejar pasar a los invitados y ahí hacemos un poquito de tiempo para que pueda ingresar Heriberto, que ya está conectándose. Víctor, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos. Hola, hola, buenas Sí, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Heriberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ya están todos en sala. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Damos por comenzado
el conversatorio que nos convoca en este espacio. Este es un espacio en el que vamos a conversar acerca de las nuevas alfabetizaciones. Para ello, vamos a contar con tres importantes invitados que van a estar junto a Heriberto, que es quien ha convocado un poco esta mesa. Así que, mi gran amigo Heriberto, bienvenido a este espacio, a la Universidad de Playa Ancha. Dejo con ustedes entonces a Manuel Pineda, a Elizabeth Martínez de la Universidad de la UNAM y a Heriberto Prieto, también cofundador de la iniciativa Competencia Financiera. ¿Sí? ¿Escuchan? Se escucha, Antonio. Ya, perfecto. Bueno, comenzar un poco con una interrogante que creo que primero es la que convoca este espacio. ¿Qué son en sí estas nuevas alfabetizaciones en estos tiempos, en esta era en la que estamos viviendo aún la pandemia, pero estamos mirando en perspectiva hacia el futuro? ¿Qué podríamos establecer en este escenario? No sé si dejamos partir a la doctora Elizabeth. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, entremos ya en materia, ¿no? ¿Qué son esto de las nuevas alfabetizaciones? Que es un tema que se escucha mucho, ¿no? De, bueno, la alfabetización digital, la alfabetización informacional, etcétera, ¿no? Son, pues, alfabetizaciones emergentes que precisamente surgen a partir de que empezamos a trabajar con todos estos medios de comunicación y con tecnologías, ¿no? Que bueno, ahora ya los tenemos y cómo empezamos a utilizarlos, cómo tenemos que relacionarnos con ellos y cómo los trasladamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo dejaría ahí para que mis compañeros de la mesa continuaran con esta conceptualización. Juan. Bueno, muchas gracias Antonio, doctor Antonio González, por permitirme participar, y Heriberto también por esta convocatoria. Le mando un gran abrazo acá desde Córdoba, Argentina, de la Universidad Provincial de Córdoba estamos. Y bueno, un tema tan importante como son las alfabetizaciones, que decía recién la doctora. Hay múltiples alfabetizaciones. Hay otro nombre que se denominan alfabetizaciones emergentes. Y tomo al doctor Aria Moreira, también especialista en la temática, que habla de alfabetizaciones líquidas. Fíjense ustedes, ¿no? Alfabetizaciones líquidas con toda esta incorporación de las nuevas tecnologías, de esta nueva sociedad que vivimos hoy, sociedad de la información, dicen algunos teóricos, otros sociedad del conocimiento, ¿no? En donde ya nos alcanza con la lectoescritura, con cálculos y cuestiones básicas que hacían a lo que era la educación parte de fines del siglo XIX, por lo menos en nuestro país, y el siglo XX, por lo cual hay que, para ser un ciudadano, digamos, para poder participar en esta sociedad de la información y del conocimiento, debemos estar alfabetizados en otro tipo de alfabetizaciones, que la doctora Elizabeth mencionó algunas: la alfabetización digital, alfabetización informacional. Por mi expertise, por mi especialidad, yo soy bibliotecólogo, así que es la que más investigo y la que más aplico, tanto en mi vida laboral como profesional. Así que, un poco para iniciar este juego, en este conversatorio, decir de esta importancia que tenemos, y en este momento lo que es la educación para toda la vida, que mencionó recién la ponente, que me gustó muchísimo la ponencia, que son importantísimos para tener esa educación continua, estar alfabetizado en todas estas alfabetizaciones que aparecen, que son emergentes justamente. Eso es para dar inicio.
Gracias, Juan Manuel. Heriberto. Puebla. Un agrado estar aquí presente con todos ustedes, conversando. Bueno, ¿qué entendemos esto por las nuevas alfabetizaciones? Yo creo que hay que empezar primero por referirnos a qué entendemos por la alfabetización. De acuerdo a la UNESCO, es la competencia para leer, escribir y calcular. Y a partir de ahí han venido surgiendo nuevos conceptos sobre la alfabetización. Han surgido conceptos como alfabetización en computación, alfabetización informática, alfabetización en redes o internet, alfabetización mediática o informacional, etcétera. Una sinnúmero. ¿Y por qué entendemos por la alfabetización? Pues esas competencias que tiene que tener cada individuo para poseer e integrarse. Ahora, ¿qué entendemos por estas nuevas competencias o nuevas alfabetizaciones que tenemos que tener? Pues el uso precisamente, como lo comentaba la doctora L, de las TICs, ¿no? Actualmente venimos en un proceso que va a la mano con la revolución industrial. Una localidad ahora es mundial. Tenemos que aprender alfabetización digital, que es precisamente el punto donde tengamos las competencias no solo para informarnos, sino que también tengamos esa capacidad de poder integrar esas tecnologías como parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Vivimos en dos mundos que ya son alternos, lo que es nuestro mundo físico y nuestro entorno a través del uso de las plataformas como el Internet. Entonces, es importante entender que esto que entendemos como la nueva alfabetización no es más que sin duda el principal punto donde cual parte todo ciudadano para lo que se conocería como la ciudadanía digital. Gracias. Ahí me quedé. Ahora vamos a invertir un poco el orden. Juan Manuel, en este escenario, las tecnologías al parecer juegan un rol fundamental, un rol que trasciende un poco incluso en ocasiones a los modelos. ¿Cuáles son estas tecnologías que demandan las nuevas alfabetizaciones? Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Escuchaba, doctor, tu ponencia a la mañana, más temprano, y bueno, y ahí hablabas toda la evolución de la educación y cómo la educación se ha ido adaptando y utilizando estas nuevas tecnologías, ¿no? Vemos en la educación a distancia cómo empezaba la educación por correspondencia, ¿no? Utilizándose el correo, la radio, la televisión. Eran las tecnologías del momento, del siglo XX, y bueno, esa educación también se fue adaptando y utilizando las nuevas herramientas y nuevas tecnologías que iban apareciendo, ¿no? En el transcurso de las décadas, ¿no? Por ahí, ya cuando apareció la informática, la computación, bueno, pudimos acceder a otro soporte, a otro tipo de información electrónica. Después fue evolucionando a lo que es la educación virtual, la educación digital, y a lo que estamos hoy, bueno, que se produjo también con todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, una explosión en los últimos 2 años, ¿no? Producto de la pandemia. Y tomo al tecnólogo muy reconocido aquí en Argentina que ha escrito un libro, Cómo sobrevivir a todo este tema de las redes sociales, y habla que en los 4 o 5 meses primero de la pandemia se adelantó y avanzó y se intensificó en el uso de las tecnologías prácticamente 20 años. De lo que no se había hecho 20 años hacia atrás se hizo en 4 o 5 meses. Por lo cual ahí vemos la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación y cómo se aplican en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? En la educación, económicos, políticos, influyen muchísimo. Y esta tecnología va evolucionando y bueno, y se va utilizando. A veces la educación queda un poco relegada, no está ayornada muchas veces a estas nuevas herramientas. Por ahí demora un tiempo pasa por ejemplo en las bibliotecas, ¿no?
El mundo se está digitalizando aceleradamente y a veces las bibliotecas quedan rezagadas, ¿no? Por eso es importante incorporar estas tecnologías, la información y la comunicación en los que son los procesos, por ejemplo, de digitalización de materiales o materiales que van naciendo electrónicos o digitales y que se puedan, digamos, compartir en bibliotecas digitales, repositorios institucionales y otras herramientas tecnológicas necesarias que permiten comunicar y alfabetizar en estas nuevas competencias y habilidades que son necesarias en el siglo XXI y en estos últimos años. Muchas gracias. Otra vez. Gracias, Juan Manuel. Doctora Elizabeth. Bueno, No. muchas gracias. Bueno, no. Adelante, Antonio. Perdón. No, era precisamente precisar un poco, recordar la pregunta, que va apuntando hacia la figura, digamos, de cómo las tecnologías, ¿cierto?, demandan, o qué tecnologías demandan estas nuevas alfabetizaciones. Coincido totalmente con Juan Manuel, ¿no? Estas nuevas alfabetizaciones nos demandan una infraestructura completamente diferente a lo que, pues, en algún momento veníamos trabajando, y la evolución de estas tecnologías, pues ahora nos demandan, primero que nada, tener una banda ancha donde todos podamos conectarnos, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Porque aunque en muchas de las ciudades, en muchas de las escuelas, a partir de esta época de pandemia, hubo un boom de poder tener esta conectividad, todavía seguimos teniendo una brecha importante, ¿no? Sin embargo, sí es una demanda hoy día para podernos conectar simplemente a una plataforma educativa o realizar incluso acciones tan sencillas, pareciera, como poder comprar en línea o como conectarnos al banco, o etcétera, ¿no? Para todo eso necesitamos red, que precisamente es una de las principales tecnologías que necesitaríamos. Ya si nos vamos como bajando más a lo cotidiano, a lo que trabajamos no solamente en la vida, sino también ya propiamente en la escuela, pues bueno, hoy en día los estudiantes y los profesores, si bien trabajamos con computadoras, con tabletas, pues los celulares, los teléfonos inteligentes son un recurso, una tecnología que pues utilizamos muchísimo, ¿no? Entonces, creo que precisamente estas tecnologías son las que necesitamos como desarrollar, y además de todo, pues un poco con un pensamiento romántico, democratizar, ¿no? Que precisamente pues la mayoría de las personas podamos tener acceso a no solamente al hardware y al software, sino también a toda esta infraestructura que nos permita poder manejarlas y, por supuesto, tener las habilidades necesarias o tratar de desarrollar las habilidades necesarias para poder, pues, justamente utilizarlas y sacarles el mejor provecho en estas nuevas alfabetizaciones. Lo dejaría ahí por el momento. Gracias. Muchas gracias, doctora. Heriberto. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta el amigo Juan Manuel y la doctora Eli, en cuanto a lo que es la parte de la información, de esa búsqueda que teníamos de la información, esa manera de consultar la información, pero también la manera en que la pandemia nos empujó al uso de estas tecnologías, principalmente para acceder a los aprendizajes. Yo quisiera agregar algo más, ¿no? Día a día estamos más vinculados con la cuestión del uso de las redes y las plataformas en redes sociales. Estamos vinculados con el hecho de que pues ya las redes sociales, lo que era el acceso a través de una pantalla, ya está pasando a otro nivel que algunos llaman la red 3.0, ¿no? Que es el metaverso. Y de alguna manera estamos pasando a otro fenómeno que es el uso de las inteligencias artificiales, el uso de los big data, el uso de sistemas de reconocimiento de voz, de sistemas biométricos, de muchas tecnologías que están surgiendo a nuestro alrededor.
No solo basta ya solo conocer la cuestión de manejar y encontrar la información, consultarla, evaluarla y valorarla. También se requiere no solo también utilizar ciertas aplicaciones de aprendizaje, sino que como ciudadanos estamos involucrados a estar en contacto con otro tipo de aspectos, como el manejar adecuadamente los fake news, los hacks de comentarios maliciosos o malintencionados. Entonces tenemos que crear una nueva sociedad en la cual pueda atender esas capacidades de vivir al paralelo su vida presencial con su vida, con lo que es su vida digital. Entonces, esa es la parte medular, yo creo que el asunto de esto, de lo que demanda estas nuevas tecnologías. Prácticamente cada día estamos escuchando la aparición de una nueva tecnología que de alguna manera está revolucionando el mundo. Tan solo verlo con esta situación del metaverso, ¿no? Muchas personas están más preocupadas por la adquisición de bienes en su mundo digital que en su mundo físico. Entonces, esa complejidad con la que estamos viviendo hoy en día nos implica tener esas nuevas capacidades como la inteligencia digital, una entre tantas de ellas que debemos de tener para saber mediar precisamente como individuos y como ciudadanos del mundo este tipo de nuevas tecnologías. Muy bien, Heriberto, muchas gracias. Y aprovechando, esto, ¿por qué es importante? Por qué son importantes las nuevas alfabetizaciones? Yo quiero comentar, si me ¿Tú quieres permiten. Doctora Elizabeth? ¿Por qué son importantes estas nuevas actualizaciones? Bueno, ya lo comentaba Juan Manuel, lo comentaba Heriberto, precisamente como nos vamos moviendo en el mundo, pues es necesario, insisto yo, con el desarrollar estas habilidades y tener acceso a la información, pero no basta con eso, ¿no? Sino que tenemos que saber cómo, por qué y para qué, sobre todo, para qué las queremos utilizar. Entonces, bueno, desde la expertise que nos decía Juan Manuel que él tiene como bibliotecólogo, por supuesto que es súper importante tener claro a qué tipo de información estamos accediendo, si realmente es verídica, qué tipo de metadatos tiene, etcétera, ¿no? Pero pues no basta con ello, sino también hoy día, que también esta parte que mencionaba Heriberto de ser ciudadano digital, pues nos implica muchas cosas, ¿no? Desde primero tener claro qué obligaciones y qué derechos tenemos como ciudadanos digitales, ser conscientes de ser ciudadanos digital, que también este es otro asunto, ¿no? A lo mejor es motivo de otra mesa. Sí. Y una vez que lo hacemos conscientes, bueno, entonces ahora, ¿qué implicaciones tiene, no? ¿Qué tipo de información es la que incluso voy a compartir? ¿Qué información es la que voy a producir? ¿Qué información voy a consumir? Nada más. Entonces, a mí me parece que esta parte de las nuevas alfabetizaciones desde los diferentes ámbitos es muy importante y no solamente tenerla clara en el ámbito académico, ¿no? Sino en la cotidianidad, que hoy en día todos de alguna manera estamos inmersos en estas realidades virtuales a través de las redes sociales, cualquiera que se use, ¿no? Y que muchas veces no somos conscientes de todo lo que implica al estar dentro de estas redes, cómo se puede viralizar la información, ¿no? Me voy a dar un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Hoy día, como los TikTok, ¿no? Que de pronto se hacen virales y que a veces ni siquiera tenemos claro de por qué aparecen, desaparecen, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es muy importante tener claro estas nuevas alfabetizaciones y desde qué rol estamos también jugando en esto, ¿no? Si somos productores, consumidores o prosumidores de información. Ahí lo dejo por el momento. Súper, doctora Elizabeth. Un apunte importante respecto de esta generación y creación. Son parte importante de lo que hoy día puede transformarnos en esta figura, como bien lo menciona, prosumidores. ¿Qué nos puedes aportar respecto a lo mismo, Juan Manuel? La importancia de estas nuevas alfabetizaciones.
Sí, con respecto a lo que decía la doctora Elizabeth, es muy cierto, ¿no? Hoy tanto todos los ciudadanos, los usuarios de la red, en una mayor o menor medida son prosumidores, están consumiendo y produciendo información. Hay unos estudios que se hicieron en Estados Unidos que en niños de entre 15 niños y adolescentes, ¿no? Entre 10 y 20 años, la mayoría de ellos, más del 71%, habían producido y compartido la información, ¿no? En distintos tipos de contenido y en distintos tipos de plataformas, ¿no? Y hoy lo que se habla también, que está muy referido a esto, es toda la transmedia, ¿no? Cómo las historias van tomando distintas formas a través de las plataformas distintas, diversas, los distintos soportes, cómo puede ir variando y cómo todo esto se va compartiendo y se genera una cuestión muy de una cultura participativa, ¿no? Algo que Scolari, el argentino que está residiendo en España, estudia justamente toda esta narrativa transmedia tan importante, y hoy también vivimos en lo que se denomina la ecología de las pantallas que hablan, ¿no? Hoy la pantalla está omnipresente, ¿no? Y toma diversas formas, ¿no? Tenemos la pantalla del celular, la tablet, la computadora, el televisor, y bueno, va tomando distintas también narrativas y se va, digamos, adaptando al medio, ¿no? Como decía ya Marshall McLuhan, que lo miraba desde los años 60, ¿no? Cómo esto iba cambiando, ¿no? En esta galaxia que está existiendo, esta galaxia digital, y donde es fundamental poder participar de forma que hablaron también la doctora Elizabeth y Heriberto, el tema axiológico, que es fundamental, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la inteligencia digital, que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Que es fundamental hoy a la hora de interaccionar en unas tecnologías que son muy, muy nuevas para muchos, para los nativos y para los migrantes, ¿no? Aparte, estas tecnologías van variando constantemente. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bajo esta misma prisma, Heriberto, ¿cómo tú ves la importancia de las nuevas alfabetizaciones? Bueno, estamos hablando de que para ser un ciudadano digital debemos poseer primeramente ciertas competencias. Estas competencias digitales, de las cuales en el marco europeo existen las llamadas DICOM, y de las cuales su función precisamente es que cada un individuo tenga las competencias suficientes para poderse integrar a este mundo, a esta era digital. Pero quisiera hacer unas precisiones. ¿Por qué es importante la alfabetización? Hay una frase que todos decíamos: ok, ahorita vienen los nativos digitales, chicos que nacieron con el uso de las plataformas. Y fue un grave error. Nos dimos cuenta que en realidad eran huérfanos digitales, que debido a la falta de atención enfocaron su atención en el uso de los dispositivos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegaban a los centros educativos y no tenían las competencias para utilizar una hoja de cálculo, un procesador de palabra y otros tantas aplicaciones. ¿Qué sucedió entonces? Pues a fin de cuentas nos dimos cuenta de que esos nativos digitales no lo eran, y el daño fue irreversible. ¿Por qué? Porque tuvimos que trabajar. Otra situación que se está viviendo es, ¿por qué es importante? Pues porque vivimos en un mundo totalmente disruptivo, o un mundo como completamente buca, lleno de incertidumbre. De momento estamos trabajando y ya nos dicen, ¿sabes qué? Se van a cerrar las escuelas porque en este momento todo el mundo tiene que encerrarse para evitar ser infectados. ¿Y qué pasó? Que no solamente es ese efecto en la cuestión de la emergencia sanitaria, también están surgiendo situaciones como casos de estados de excepción, donde el Estado dice todo el mundo a sus casas,
porque nadie puede salir, o están sucediendo situaciones que desenfrena el crimen organizado y la delincuencia, por la cual las personas ya no pueden transitar libremente. Entonces, o por ejemplo, las mismas universidades, era imposible de creer que las universidades cerraban más tarde que los propios comercios alrededor de ella. Entonces, ¿en qué situación dejaban a los propios estudiantes desprotegidos? Entonces, todo esto acompaña la necesidad de crear una capacidad en los individuos de poseer esas competencias que se requieren para integrar el uso de las tecnologías, estas nuevas alfabetizaciones, que bien también es una situación de carácter político y público, porque de alguna u otra manera, sin esto, no, los ciudadanos que estamos teniendo en este momento no tendrán las mismas oportunidades que los demás. Qué elemento tan importante. Yo creo que eso también hay un elemento que la pandemia nos ha dejado visualizar, que mucho tiempo esto estuvo como debajo de la alfombra, ¿verdad? Estas desigualdades que en alguna medida van generando otro tipo de elementos más complejos, que tiene que ver un poco con estas brechas que ya hemos conversado durante la mañana, hemos conversado también durante este mismo espacio. Y por lo tanto, cabe como consultar qué impide la falta de este avance, de esta alfabetización en otros contextos, en este universo, doctora Elizabeth. Uy, la pregunta de los 64.000. ¿Qué impide que estas nuevas alfabetizaciones no se den? Bueno, yo creo que hay que contextualizar también en cada uno de los espacios donde de pronto queramos implementar esas nuevas alfabetizaciones, ¿no? En algunos casos a lo mejor faltará voluntad política, porque muchas veces las decisiones políticas administrativas, hablando no de un país necesariamente, sino a lo mejor en una institución educativa, pues a veces están más arriba de las necesidades académicas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, esto que yo comentaba desde el inicio también, esta falsa idea, perdón por decirlo así, de la democratización de las tecnologías, ¿no? Y bueno, ustedes comentaban en las mesas de la mañana de esta brecha digital que pues precisamente, ¿no? Esta brecha digital que no se cierra, sino que más bien se va haciendo como cada vez más amplia, por diferentes razones. Y ahorita lo que acaba de comentar Heriberto respecto a lo que nos dejó ver la pandemia o nos deja ver la pandemia, todas estas deficiencias que hay en la parte educativa y por lo tanto no permiten que estas nuevas alfabetizaciones se puedan dar como realmente quisiéramos o a la par en ciertos contextos, ¿no? Habrá algunos donde a lo mejor estas nuevas alfabetizaciones llegan más rápido y el proceso de tanto de adaptación como de aceptación como de para poder trabajar con ellas ya directamente sea diferente a otros contextos donde, insisto, a veces la voluntad política pesa mucho, ¿no? Entonces, por ahí iría. Un elemento importante, no menor, que efectivamente implica y que de pronto no son políticas tan macro, también son cosas internas dentro de las mismas instituciones y que uno creería que sería más fácil de implementar, pero resulta que hay también algunos elementos ahí también, incluso ideológicos. Heriberto, coméntame, ¿qué crees tú que impide que esto se pueda establecer, se pueda como avanzar? Bueno, en primera instancia estoy de acuerdo que es cuestión de voluntad política, porque sin una política pública dentro de las naciones, pues no se puede generar el interés por la inversión en proyectos de telecomunicaciones como es la conexión a Internet, ¿sí? Esto es fundamental. Ahora, por experiencia de mi país, bien sabido que existen muchas compañías
pero no todas ellas están interesadas en conectarse mutuamente dentro de una área troncal de comunicación, ¿sí? Una red troncal. Y eso dificulta mucho la accesibilidad para las personas en cuanto al costo por disponer de Internet. De igual manera, la cobertura es otra situación que impacta seriamente en los jóvenes, en los estudiantes y en toda la población. Si no estás conectado, no existes. Entonces, estamos viviendo situaciones que tienen que ver ya la cuestión de la Internet como un bien público. Estamos viendo que las telecomunicaciones, entre más se atrase esto, más lento también va a ser la posibilidad de generar inclusión en toda la sociedad. Entonces, es un problema que realmente tiene que ver, porque podemos alfabetizar a las personas, pero si no tienen esa interacción con el espacio digital o virtual, pues ¿de qué les va a servir? ¿De qué les va a servir tener equipos de cómputo sin conexión a Internet si el problema, el asunto de las nuevas alfabetizaciones es esa conectividad que tenemos con el Internet? Y otro muy importante, la calidad del Internet. Me parece que dentro de lo que se maneja es que debe de tener 100 kilobytes y pues la verdad es una cantidad irrisoria comparado a las cantidades que se están manejando ya mundialmente. Entonces, esto es una cuestión de inversión pública y de que las grandes compañías compartan una red troncal donde puedan beneficiar dando mayor cobertura. Sin esto, podremos tener grandes centros de cómputos sin conexión a Internet. Tendremos grandes cantidades de alumnos con deseos de aprender, pero sin la manera de ponerse a conectar. Entonces, esto yo creo que es el problema de fondo, lo que impide ese avance hacia la alfabetización digital. De nada sirve que dentro de la política del Estado haga un marco de competencias digitales si no existe como tal el acercamiento, el vínculo, la conexión a ese alcance de que es la Internet. Entonces, eso es lo que está pasando. Necesitamos que cambien las cosas y principalmente desde una política pública. Muy bien, Heriberto, una posición bien interesante respecto de cómo efectivamente el esfuerzo, la red de redes, de alguna u otra manera, intercomunica. Si no está como elemento básico, parece ser que da lo mismo la cantidad de hardware que podamos tener. Y en ese sentido, ¿cómo lo ve desde Argentina, Juan Manuel? ¿Cuáles son estas dificultades que tiene digamos, el incorporar o avanzar o colocar en el currículum quizás también desde esa perspectiva estas nuevas alfabetizaciones? Sí, hay, como dice Heriberto y Elizabeth, hay una cuestión netamente política, ¿no? Políticas de Estado, políticas educativas que tengan en cuenta, ¿no? Estos nuevos recursos, lo que hoy se necesita, ¿no? Como decía Heriberto, es cierto, acá hubo un plan, por ejemplo, en Argentina de conectar igualdad, que se denominó, que daban ordenadores, que me parecía bárbaro, a chicos de escuelas públicas y a profesores. El tema que daban los ordenadores, daban las aplicaciones, pero en las escuelas no había conectividad y se generaba realmente un gran problema porque no podían acceder a la red, tenían la netbook, la tableta, pero no podían acceder porque las plataformas no funcionaban o siempre había algún desperfecto técnico, por lo cual si bien estaba el equipamiento, pero no estaba el tema de las redes, la conectividad, que hoy es fundamental a la hora de igualdad, de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque hay veces que se hacen políticas, pero son, digamos, para el marketing o la foto, ¿no? de algunos políticos, y después a la hora, digamos, que vemos realmente a los ciudadanos, a los niños, a los alumnos, no tienen el acceso que tienen personas de otros recursos, ¿no? Por lo cual ya se genera una brecha digital importantísima. Que esto se vio en la pandemia. La pandemia, yo siempre digo que fue
algo, digamos, que puso a trasluz, digamos, todo lo que estaba, los problemas que había, los expuso totalmente la pandemia. Y una cosa que expuso fue la brecha digital, ¿no? Ahí se notaban en muchas provincias, por ejemplo, de Argentina, más provincias del norte, gran cantidad de alumnado quedó fuera del sistema, ¿no? Y después no ha vuelto a reincorporarse. Aún hoy estamos viendo las problemáticas que ha dejado la pandemia. Yo estoy en una universidad, bueno, por unas cuestiones laborales tuve que irme unos años. En el 2017 me fui. Cuando vuelvo en el 2022 está la mitad del alumnado. ¿Qué pasó con todo el alumnado que había? Y eso es algo que, sin lugar a duda, tiene que ver con esto, ¿no? Con políticas que tengan en cuenta y que sean inclusivas, ¿no? Y obviamente en lo que es alfabetización es fundamental para que sean ciudadanos plenos, porque la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, ya en el 2003 y en el 2005, hablaba de la participación y la inclusión con las nuevas tecnologías. Ya en esa época se hablaba para que un ciudadano sea pleno y que tenga acceso democrático a todos los derechos y en los derechos humanos que debe tener hoy el ciudadano a la hora de acceder a la información y el conocimiento, ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos. No, muy cierto. Efectivamente hay unos temas ahí que trascienden un poco al derecho, digamos, de conectarse. Creo que es un elemento que hoy día está muy presente en distintos foros y digamos, como revisiones sobre este tema. Hacia una figura más de qué elementos podrían como faltar dentro de estas alfabetizaciones. ¿Aumentará la brecha digital y con ello la inclusión digital al faltar, digamos, estos elementos? Sí. Heriberto, ¿de qué quieres comenzar? Sí, definitivamente, ¿no? Nos estamos viviendo en una situación que quienes tengan mayor posibilidad de acceder al Internet, a la propia alfabetización digital, tendrán mejores oportunidades. Ese es el asunto, ¿sí? Definitivamente, si se van a generar mayor cantidad de brechas en función de la capacidad que disponga cada individuo para acceder a los medios. Ahorita estamos hablando de la web 2.0, pero ya estamos con la web 3.0 en cuestión de unos meses, si no es que ya en algunas partes está en su plenitud. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Pues se están generando nuevas brechas, porque bueno, no todos van a tener la posibilidad de acceder a tener equipamiento visual, auditivo, trajes especializados para entrar en ese nuevo mundo llamado metaverso, ¿sí? Entonces, es aquí donde también la parte de la inversión pública en las universidades pues debe de apoyarse precisamente, de ofrecer y dar esos alcances a todos los jóvenes que de alguna manera no van a poder acceder desde la formación básica y media superior o educación primaria, secundaria, ¿sí? Entonces, sí tenemos que hacer hincapié en esta situación. Gracias, Heriberto. Y doctora Elizabeth. Completamente de acuerdo con Heriberto y también con Juan Manuel, que hace ratito lo mencionaba. Efectivamente, la pandemia nos vino además de la situación sanitaria mundial, a evidenciar estas brechas digitales, ¿no? Por aquí incluso en el chat Eric nos decía, bueno, hay que hablar ahora de disminución, de eliminación más que de reducción, ¿no? De estas brechas digitales. Sin embargo, tristemente y en un pensamiento un poco más realista, en lugar de disminuir o de eliminar, desgraciadamente se están ampliando, ¿no? Porque por esta parte de, primero, el acceso a Internet y por la otra parte, del desarrollo de habilidades digitales, ¿no? No solamente desde los estudiantes, sino también desde los profesores que están haciendo un gran esfuerzo, o estamos haciendo un gran esfuerzo, pero sí hay que reconocer
que evidentemente nos falta mucho, ¿no? Y esta parte que decía también Juan Manuel, que también ocurrió mucho por acá, bueno, muchos de los estudiantes por diversas razones tuvieron que abandonar la escuela, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo los regresamos? Y cuando regresan, ¿en qué condiciones regresan? ¿No? En la educación básica, si bien tuvimos algunos apoyos, al menos acá en México, con estos programas que hizo el gobierno, pues eh, no fueron necesariamente los mejores, ¿no? Sin embargo, es lo que había. Entonces, también tenemos que tener mucha atención en cómo se están formando estos estudiantes desde nivel básica, cómo nos van a llegar a educación media superior y superior, y en ese sentido, cómo esas brechas se están haciendo más amplias, ¿no? No basta con tener el recurso, ya lo decía Heriberto, sino basta con, o sea, es necesario saber cómo lo utilizamos, para qué lo quiero, ¿no? Entonces, creo que el panorama es medio oscurito todavía, pero pues estamos haciendo un gran esfuerzo desde todos los frentes para poder ir cerrándolos un poquito. Bien, doctora Elizabeth, acá es un tema muy, muy particular que en el fondo tiene o incide un poco en cómo y qué finalmente es lo que vamos a aportar para acortar esa brecha. Hay elementos que tendrán que ver con las políticas, como se mencionaba hace un momento atrás, también tendrá que ver la parte más individual y también la parte colectiva. Es decir, cómo nos preparamos también nosotros, no solamente esperando una formación, sino también entre nosotros haciéndonos también y apoyándonos en estas comunidades de aprendizaje que han emergido en estos últimos tiempos en distintos lugares. Eh, Juan Manuel, ¿cómo ves tú esta parte el impacto que tendría o que va a tener la falta de estas nuevas alfabetizaciones? Sí, es un tema muy complicado, pero creo que lo que dice Elizabeth también es cierto. Se está haciendo un gran trabajo, creo, desde el punto de vista territorial, ¿no? Desde las bases, desde las comunidades. Hablo territorial porque aplico un término muy utilizado en el trabajo social, ¿no? Que es fundamental que las bibliotecas lo hacen, las bibliotecas populares acá o públicas, el trabajo, ¿no? Y las ONG o organizaciones del tercer sector son fundamentales a la hora de cauterizar de alguna forma la brecha entre info ricos e info pobres, me gusta esa denominación, ¿no? De los que tienen acceso y los que no, que se ha abierto cada vez más. Entonces, de alguna forma u otra, el trabajo territorial es fundamental, ¿no? Tanto de los que hacen los docentes, fue increíble lo que han hecho los docentes en pandemia, realmente lo admiro al trabajo, lo que han hecho los colegas bibliotecarios, generar comunidades de apoyo entre todos, como decís, doctor Antonio, creo que es fundamental a la hora de reforzar y bueno, toda esta posibilidad, estos tipos de eventos son fundamentales, ¿no? Porque realmente nos dan un chute de energía y nos permiten seguir trabajando en pos de la educación y del alumnado, en este caso nosotros que estamos en la educación, ¿no? Y todo es fundamental a la hora de reducir de una forma u otra, intentar también trabajar con el tema que bien decís, con el tema hay muchos prejuicios, preconceptos en todo esto de nuevas alfabetizaciones. A veces hay cuestiones que no están muy bien, quizás fallamos un poco en la comunicación, por así decirlo, con las que deciden, ¿no? A la hora de tratar de innovar tecnológicamente y que esto permite de una forma u otra reducir las brechas digitales, ¿no? Con todas las innovaciones que se puede hacer. Por eso celebro esta jornada, este seminario que es fundamental y que nos permite, digamos, también tomar lo que están haciendo colegas para de una forma u otra dar un aporte, ¿no? Un humilde aporte a esta reducción de la brecha digital. Súper, súper, Juan Manuel, creo que compartimos
la misma visión en este panel y me imagino que los asistentes a estas charlas, a este conversatorio, que está bien interesante. Tenemos como figuras que me quedan marcadas, como el tema de la política, ¿cierto? Finalmente podemos llenarnos de cacharros, como dicen los españoles, nos podemos llenar de hardware, pero si efectivamente no está ese camino troncal, que en alguna medida también lo mencionaste tú, acerca de este derecho a conectarse, eh, y la figura, como decía la doctora, que guarda relación con esta capacidad de desarrollo de estas habilidades, qué es lo que vamos a enseñar, cómo nos vamos a preparar también nosotros. Creo que hay varios elementos ahí que son parte de la discusión y que es bueno colocarlo encima de la mesa y discutirlo, colocar también estos contextos donde eh, debiésemos también pensar en este rol de los docentes. Entonces, y aquí para ir cerrando, ¿de qué forma los docentes podrán adaptar sus experiencias de enseñanza-aprendizaje a las nuevas alfabetizaciones? Al que quiera comenzar. Doctora Elizabeth. Perdón, es que no podían activar el micrófono. Bueno, ¿cómo se están adaptando? ¿Cómo se están adaptando? Yo pienso que ya de alguna manera han estado trabajando los docentes con estas nuevas alfabetizaciones, con estas, no me gusta llamarle nuevas tecnologías, ¿no? Con estas tecnologías que existen también desde hace muchos años. Aquí en la UNAM, al menos tenemos todo un programa con el que hemos venido trabajando para que los docentes desarrollen secuencias didácticas con integración de TIC para desarrollar habilidades digitales. No solamente ellos como docentes, sino también que los estudiantes desarrollen estas habilidades digitales. Precisamente a través de estas actividades de aprendizaje donde el protagonista es el estudiante, ¿no? Esto ha sido un poquito como evangelización, así les digo, si me permiten el término, porque cuando lo empezamos a trabajar hace 20 años, pues era así como que, bueno, en algún momento las utilizaré, ¿no? Y empezamos a trabajar con aquellos profesores entusiastas que querían trabajar con. Cuando llegamos a esa etapa de pandemia se dieron cuenta de que lo necesitan, ¿no? De que ya es algo que sí o no tenían que trabajar con las tecnologías. Entonces, bueno, los profesores sí se dan cuenta que lo necesitan, sí hay como muchas experiencias y muchos recursos para poderlos trabajar y bueno, yo coincido con Juan Manuel que lo que se ha hecho el gran esfuerzo que hicieron muchos profesores y que siguen haciendo en esta etapa, yo no lo llamaría post-pandemia, sino de transición, ha sido muy importante y creo que todavía también hay mucho camino por andar, pero hay muchas muy buenas experiencias que podemos retomar y que podemos adaptar. Súper, sí. Hay una gran cantidad de elementos que están emergiendo y que se están documentando. Eso también es súper interesante de este periodo de transición, como bien lo menciona doctora. Juan Manuel. Bueno, creo que retomando el tema de las alfabetizaciones es fundamental y utilizo la palabra, Elizabeth, que me encantó, de evangelizar, seguir evangelizando la cuestión nuestra que es la alfabetización informacional, íntimamente implicada con la alfabetización digital, que de una forma u otra yo creo mucho en el trabajo de las bases, que podamos hacerlo bibliotecólogos, que podamos trabajar en conjunto con los docentes, es fundamental. Si no vienen ellos, irlo a buscar nosotros a través de las temáticas que tienen en la propia currícula, ir alfabetizando informacionalmente, creo que es fundamental, utilizar las tecnologías disponibles, tratar de por lo menos trabajar con los que deciden a ver que puedan dar más recursos y de una forma u otra estamos también reduciendo la brecha digital. Otra cuestión importantísima es trabajar las nuevas tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación, los entornos virtuales del aprendizaje, participar activamente. Yo hablo como bibliotecario, la biblioteca tiene que estar en esos entornos, trabajando en conjunto con todos los espacios curriculares y
toda la información a través de los distintos nuevos recursos que aparecen, ¿no? Las bases de datos, las plataformas de libros digitales, los repositorios digitales, bibliotecas de este tipo, ponerla a disposición y hacer una gran, que dijiste en un momento que me encantó, la curaduría de contenidos, que es fundamental y que va perfilado justamente al tipo de usuario que estemos sirviendo. Yo creo que si podemos seguir trabajando en ese sentido, de una forma u otra, estamos contribuyendo a las nuevas alfabetizaciones y a reducir la brecha digital. Muchas gracias, Juan Manuel. Heriberto, para Wow, cerrando el bloque. wow. Muy interesante todo lo que han dicho de evangelización y todo esto. Me deja muy pensativo. Con las cuestiones del conectivismo, ni mucho menos teníamos ideas sobre lo que era el diseño instruccional. Todos aprendimos sobre la marcha y cometimos graves errores que posteriormente se fueron aminorando. Fue desagradable ese proceso. Pasamos nuevamente al modelo de las clases híbridas. Pero yo me quedo con algo de ese modelo de las clases híbridas que tal vez sí debemos de utilizar hasta la fecha. No al modelo de las sesiones de clases híbridas, sino al hecho de integrar, como lo comentó la doctora Lisa, dentro de las planeaciones didácticas que se realizan, el uso de las TICs, no solamente quedarnos con la plataforma de la gestión de la clase, sino que integrar aquellas otras actividades que pueden ser ¡ay, qué alivio! Finalmente volvimos como estábamos y queremos quedarnos como estábamos ayer. Y no es así. Cuando viene esto de la pandemia, se generan políticas en las cuales tanto el sector público como el privado hacen de que generan una serie de plataformas para acercarse a los ciudadanos. Y esto hace que todos ellos tengan que utilizar las TICs, estar alfabetizados para saber qué es un reCAPTCHA, para saber cómo hacer apropiadamente un movimiento bancario desde su dispositivo, etcétera. Entonces, si los docentes no nos involucramos con el uso de las TIC, salvo que haya o no haya un marco de competencias digitales para los docentes o para los estudiantes o para la ciudadanía en cada una actividad transdisciplinaria en nuestras planeaciones didácticas, sino que estar al tanto de las últimas novedades. Es curioso escuchar hoy en día que dicen, hoy los chicos no hablan. ¿Por qué? Porque todos se textean. Entonces hay que involucrarnos en todos ese tipo de detalles que están surgiendo alrededor nuestro, ¿sí? Entonces los docentes tenemos que estar alertas. Debemos estar aprendiendo, pero no nada más sobre el conocimiento de mi área específica, sino sobre esta alfabetización. ¿Por qué? Porque estamos destinando a que nuestros jóvenes, a nuestros egresados, al futuro de la población, la situación llamada movilidad social se quede estancada. A mí me preocupa mucho esa situación. Todo radica en nosotros.
cumplir con que yo ya tengo un gestor de clases digital donde ustedes suben sus actividades, les pongo su calificación y punto. No, hay que ir más allá. Si no damos ese paso, si no nos involucramos, estamos dejando desamparados a nuestros estudiantes ante un mundo global, donde ya no basta cuántos grados académicos tienes, cuántos idiomas hablas, cuántas certificaciones de grandes corporaciones o Big Tech dispones, sino que también necesitas de saber programación, necesitas tener una alfabetización no básica, sino de altura, como se están jugando en el primer mundo. Entonces, a eso es lo que yo voy. Tenemos que seguir involucrando, pero no como algo que tengo que hacer forzadamente, tengo que hacerlo con el compromiso, con la voluntad de que lo que yo estoy haciendo como Heriberto, tuvimos algunos baches, pero se entendió la idea. Quisiéramos agradecer, en función un poco de la hora y la actividad que viene a continuación, a Juan Manuel, a la doctora Elizabeth y a Heriberto, este espacio, un espacio de reflexión necesaria. Estamos en un momento, creo que todos, una reflexión muy profunda en torno al tema de la educación. Y creo que uno de los elementos importantes también es este tipo de panel que no necesariamente plantea un elemento o sea, un elemento consolidado, sino más bien una oportunidad de aprendizaje sin fronteras, desde Argentina, desde México, con distintas visiones. Se está armando esto en Chile y el público que, digamos, que ha asistido también a esta sesión es bastante heterogéneo, de distintos lugares, y nos estamos llevando como reflexiones sumamente importantes a cada uno de los lugares de donde provienen y desde donde podemos también hacer ese efecto multiplicador. Creo que estos espacios atienden esa necesidad y abrazan y estrechan estas brechas que van en una cosa, en un elemento que no es fácil de llevar, pero sí que hay voluntades y hay mucha intención y hay mucho espíritu en mejorar estas condiciones para las futuras generaciones. Así es que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias también a quienes asistieron, y los dejamos invitados al otro espacio que ya está por comenzar en el enlace que ya está acá en el chat. Muchísimas gracias nuevamente, estimados. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas A gracias. sus órdenes. Muchas gracias.